en Sismología por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Tiene experiencia académica como profesor en las áreas de Ingeniería Estructural y de Ingeniería Geotécnica para las carreras Ingeniería Civil y Arquitectura de distintas universidades a nivel licenciatura y maestría. Ha dirigido trabajos de investigación y tesis tanto para licenciatura, Ingeniería Civil y Arquitectura como para maestría, Estructuras y Geotecnia, y ha colaborado en la revisión de tesis doctorales de geofísica. También ha impartido cursos relacionados al riesgo sísmico y a la vulnerabilidad estructural, invitado como instructor por el Instituto de Ingeniería de la UNAM para instituciones como la UAP y la Universidad Veracruzana. Miembro del Consejo Editorial de la publicación Concreto y Cemento, Investigación y Desarrollo. Autor del libro Efectos sísmicos del trayecto y de sitio para el centro de México. Un estudio de la influencia del eje volcánico transmexicano a partir de riesgos de sismos fuertes. Hoy en día es el decano del Departamento de Ingeniería de la UPAEP, teniendo a su cargo 12 carreras, entre ellas Ingeniería Civil e Ingeniería Aeroespacial. Dentro de su experiencia profesional se ha desempeñado como director responsable de obras en varios municipios del estado de Puebla, así como corresponsable en seguridad estructural en el municipio de San Andrés Cholula. Ha sido revisor del Manual de Obras Civiles de Comisión Federal de Electricidad 2015 en su capítulo de Diseño por Sismo. Ha realizado consultoría relacionada al cálculo y diseño estructural, riesgo sísmico, geotecnia y dinámica de suelos para diferentes instancias, entre las que destacan Bachoco, Nestlé, Pemex, Cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, en Mérida, Instituto Nacional de Pediatría y Protección Civil del municipio de Puebla. Es coautor del mapa de riesgo sísmico para el centro histórico de la ciudad de Puebla y del mapa de riesgo sísmico 2017 para San Andrés Cholula. Su trabajo también se ha realizado en el gobierno del estado de Puebla como residente regional sexto para la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. Su experiencia también abarca la obra civil como superintendente de varias empresas constructoras y consultor de las mismas. Se destaca entre ellas el proyecto hidroeléctrico Temazcal 2. De los daños generados por los sismos de septiembre de 2017, ha realizado las evaluaciones estructurales de diversos inmuebles, entre los que destacan la Escuela Héroes de Reforma como apoyo al CAPCE, Arena Puebla y exconvento de Nuestra Señora del Carmen en Puebla. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. De esta última fue su secretario en la Mesa Directiva Nacional 2010-2011 y presidente del comité organizador de su 17º Congreso Nacional realizado en la ciudad de Aguascalientes. Bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad, la invitación a esta breve charla. Vamos a darnos prisa para que no nos corra prisa la comida. Pero bueno, vamos a cambiar también de tema, vamos a hablar de temas muy interesantes, de una charla relacionada más con economía y desarrollo, que aunque están relacionadas, no directamente lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a hablar de temas de movimiento del suelo. Ir cambiando. Bueno, básicamente lo que quiero es dejar un poquito la experiencia. Hay dos cosas que debemos tener muy claras. Todos nosotros estamos relacionados con lo que es la instrumentación. Y el tema de instrumentación es un tema que debemos de cuidar muchísimo. Y lamentablemente en el país no hay mucha instrumentación. Ahorita vamos a platicar por qué estos casos. Para ir entendiendo el fenómeno, ya sé que hay muchas formaciones aquí, y me permití poner algunos antecedentes que nos ayuden a ver estos antecedentes. Vamos a hablar del fenómeno energético. Bien, nuestro planeta. Todos sabemos, lo hemos escuchado desde que estamos en Jardín de Niños casi, el 75% de la superficie terrestre es de agua.
Por lo tanto, el 25% restante que está disponible lo habitamos los seres humanos. Esto nos da una idea, bueno, simplemente por leyes de probabilidad, que si el agua tiene un comportamiento dinámico, las probabilidades de tener algún fenómeno catastrófico pues es bastante alta. Veamos entonces, si dividimos ahora la Tierra en diferentes capas, sabemos que son diferentes materiales, que son las capas más importantes que señala la geología para la distribución interna de la Tierra. La capa más delgada sabemos que es la corteza, y sobre la corteza está el agua. El tamaño, el espesor de la corteza varía entre los 10 y los 60 kilómetros de espesor. Ahí se puede ver muy delgadita respecto a las otras capas. Y además el agua está arriba. ¿En dónde es más delgada la corteza terrestre? En la fosa de las Marianas, bien conocida esa zona, muy profunda, fosa de las Marianas. ¿En dónde será más gruesa? ¿Dónde se imaginan? En las cadenas montañosas, el Everest, el Himalaya, etc. Bueno, el diámetro de la Tierra es alrededor de 12.742 kilómetros. Bueno, ahí ya podemos dimensionar. Ahora me voy a permitir hacer un par de acotaciones más. El núcleo de la Tierra está compuesto de dos materiales muy pesados, el níquel y el fierro. Nada más para que se den una idea. Y si vamos hacia arriba, ¿cuál es la densidad del agua? Es agua salada, claro, pero si tomamos el parámetro general, ¿cuánto es? 1 tonelada por metro. Bueno, ahora, resulta que se me ocurre a mí unir todos los materiales, todos los sólidos, y los concentro en esta esfera. Y lo que vemos en azul corresponde a solamente el agua. Vean la diferencia de tamaño. En diámetro no llega ni al 10% del diámetro de todos los sólidos. Pero vuelvo a repetir, aquí lo mezclé todo, está en un mix que no se puede separar. Y si lo vemos así, desde el punto de vista de energía, ¿qué es más fácil levantar? 1 metro cúbico del material que tengo en la esfera azul o 1 metro cúbico del material sólido. Es evidente que requiero mucho más energía para mover el material sólido que tengo en la Tierra. Y lo más increíble de todo esto es que la Tierra, a través de sus propios mecanismos, tiene la suficiente energía para mover esos materiales. Y no solo me refiero a la energía que tiene por rotación-traslación, me refiero a la energía que producen las curvas de convección al interior de la Tierra para generar movimiento en la corteza terrestre. Si tiene la capacidad de mover todo este material, desde luego que va a tener mucha más energía suficiente para desplazar lo que está en la corteza terrestre. Sí, más o menos lo estamos ubicando, ¿no? Bueno, y eso es el movimiento de la Tierra. Ahora, si hablamos en general de fenómenos de desastres, fenómenos naturales, vamos a ver estas estadísticas que nos ofrece una universidad de México. Vamos a ver, nos dice que tenemos la ocurrencia arriba a la izquierda. Y a la derecha vamos a concentrarnos en otro más, que es el número total de muertes que tenemos en el periodo de 1900 al 2017. Ya decíamos que si tenemos cubierto el 75% de la Tierra por agua, pues entonces mi recurrencia, como vemos allá en ocurrencia, lo que está en azul marino y en los dos colores azules más claros, me dicen que la ocurrencia es muy grande, que tenemos muchísimos fenómenos relacionados a desastres por agua, inundaciones, tsunamis, tormentas, ciclones, etc. Y vean en rojo, por favor, en la ocurrencia, en el mismo cuadro de arriba a la izquierda, la ocurrencia es mucho más pequeñita que todos esos fenómenos que tenemos con el agua. Pero ahora vamos a la contraparte. Vamos a la parte del número de total de muertos por año, o más bien acumulados. Vean cómo todos los fenómenos relacionados con desastres naturales, con el agua, relacionados con el agua, no acumulan el mismo número de muertos que tenemos por eventos sísmicos. Entonces esto nos da un parámetro también para ver por qué nos interesan tanto, porque bueno, abajo podemos analizar un poquito también el tema de los afectados y también el tema de los impactos económicos. Pero por tanto, en pérdidas humanas, el impacto por sismo es mucho más grande que cualquier otro fenómeno en el mundo. Bueno, algunas gráficas que nos hagan recordar la lamentable recurrencia que tenemos de sismos en México.
Tenemos algunos ejemplos. La iglesia de Perpetuo Socorro aquí en Puebla, el sismo del 28 de agosto de 1973, apenas cumplimos unos años de ese sismo. Tenemos ahí un ejemplo de el Hospital San Alejandro, apenas recientemente. Zócalo de la ciudad de Puebla, todo un caso que se ha platicado aquí también, del 15 de junio del 99, y bueno, uno que quedó en la memoria de muchos mexicanos, el sismo del 19 de septiembre de 1985. Ese sismo en particular nos afectó mucho desde el punto de vista de instrumentación sísmica. No había muchos instrumentos en todo el país. Es más, en la Ciudad de México parece que había 6 o 7 equipos nada más. A partir de este evento se suman mucho más equipos y se fundan varias instituciones que no solo se dedican a buscar el cuidado de las personas después de un desastre, como es el APRED o las organizaciones de protección civil, sino también del estudio mismo de lo que son los instrumentos para registro sísmico, como el CIES. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el registro sísmico. Esto va a ser importante para entender el movimiento del suelo en un lugar determinado. Bueno, lo apliqué aquí, sí. Riesgo sísmico, perdón. Vamos a ver. Ahí tiembla todos los días, muy fuerte. ¿Alguno de ustedes sintió el sismo del 15 de junio, perdón, del 19 de septiembre pasado hace 2 años? Levante la mano. ¿Alguien lo sintió? ¿Así? Muy bien. ¿Alguien le tocó el del 19 de septiembre, pero de hace unos años más, del 85? Y hace muchos más años todavía. Pero bueno, imagínense que todos los días tiembla así de fuerte en este lugar que estamos viendo. ¿Cuál es la probabilidad de daños por pérdidas humanas en ese lugar? Ninguno. ¿De daños estructurales? Ninguno. Por lo tanto, ¿cuál es mi riesgo sísmico? Ninguno. Pero mi sismicidad es muy alta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pues puede haber muchos sismos, pero no va a haber pérdidas y por lo tanto el riesgo sísmico es nulo. En este caso, bueno, yo veo edificios muy bonitos. ¿Qué pasa con los edificios tan altos como los estamos presentando aquí? Esos edificios ni siquiera se construyen con el 100% de lo que dicen los reglamentos. Se hacen con estudios muy particulares para ese edificio. Es decir, yo no voy a un manual para ver cuál es el espectro de diseño sísmico que me ofrece ese manual. Yo, por seguridad, contrato a una persona para que me haga un espectro de diseño ad hoc, un traje a la medida, ¿sí o no? Un traje desastre que evidentemente también es un poquito más caro. Pero entonces, yo hago que si la sismicidad es muy alta y mi edificio está bien construido, ¿cuál es la probabilidad de que el riesgo sísmico se presente? Pues es más bajo que en otros lugares. ¿Qué me dicen de eso? El riesgo sísmico sería muy alto, aunque llegara a temblar esporádicamente. La sismicidad baja con elementos como los que estamos viendo aquí nos está presentando un riesgo sísmico muy alto. Y esto no está fuera de la realidad, son fotos reales. Nada, váyanse a algunas zonas de la Ciudad de México y van a encontrar construcciones como estas. Bueno, esta es una construcción un poquito más exagerada, son zonas de Brasil, las famosas favelas. Bien, ahora sí vamos con los registros sísmicos. Bien, un registro sísmico, cuando nosotros vemos esa línea, esa serie de valores en el tiempo, nos está representando 4 cosas particulares. Esto es muy importante. Primero, el efecto de fuente. La fuente es el lugar donde se genera el sismo. Y siempre nos han dicho, aquí empezó el sismo y casi nos dirigen una bolita, como si pudiera poner un alfiler en el lugar y decir que ahí empezó el sismo. En realidad, el sismo se genera por una desgarradura. Y esa desgarradura es la que me representa toda la energía que se va a distribuir para todo lo que se va a mover y todo lo que se va a caer. Entonces, si yo pusiera un instrumento de registro sísmico en el punto donde se generó el sismo, ¿qué vería yo? Un impulso muy cortito, así, como lo que lo que tarda una piedra en caer en el agua, así, cortito. Ese es mi registro por el efecto de fuente. Ahí lo podemos ver. Luego, ese evento lanza las ondas para todos lados y las ondas se van a ir
interfiriendo con las diferentes capas de la Tierra, van a ir golpeando, se va a generar lo que es la refracción y la reflexión, y a todo eso se le conoce, bueno, y además van a ir perdiendo amplitud, se van a hacer más chiquitas en general. A esto se le conoce como efectos de trayecto. En general, las ondas pierden energía conforme van decayendo con la distancia, pero tenemos un caso único que es bien conocido por todos nosotros, el caso de la Ciudad de México, que amplifica en la zona del lago el movimiento, y lo amplifica de manera dramática. ¿Qué tan dramático? 500 veces más si el sismo se presenta en la zona de Acapulco. 500 veces más, 50 veces más si es en roca y 500 veces más si es en arcilla. Y entonces los efectos del trayecto pueden influir, hay más fenómenos relacionados con esto, porque depende también, cuando lanzamos las ondas, todos sabemos que no es un solo tipo de onda. Sabemos que viene la onda P, la primaria, luego la secundaria y luego las más peligrosas. ¿Cuáles son? Las ondas superficiales. Estas se quedan atrapadas y rebotan y rebotan y rebotan, y cada vez van perdiendo energía, pero rebotan tantas veces en la cuenca que generan que mi edificio se mueva más veces y se mueva más tiempo. Y entre más tiempo se mueva, se generan las famosas curvas de histéresis. Cuando yo someto un edificio a más tiempo a un valor determinado de carga, lo llevo incluso a fallar por fatiga con muchos años, eso no me doy cuenta, ¿no? Y finalmente, lo que ya comentábamos aquí, los efectos de sitio. No es lo mismo cuando lo tengo en suelo blando, en suelo medio o en suelo firme, como lo establece el reglamento. Y esto es muy claro. Si esta plataforma fuera de roca y a alguien se le ocurre, es más, ustedes se vengan un poquito, nada más golpeen un poquito con la pierna, por favor, ahí donde están. ¿Se siente la vibración? Un poquito, ¿verdad? Imagínense ahora si esto que está aquí fuera gelatina, donde estoy parado, ¿lo sentiría yo más o no de donde están ustedes? Efectivamente más. Si es el mismo material, hay otros fenómenos que están asociados, pero prácticamente yo tengo que sentir el mismo fenómeno que ustedes sienten. Y si esto es mucho más rígido, jamás lo voy a sentir. Les pongo otro ejemplo. Si yo de aquí a donde está la persona que está hasta atrás tengo una varilla y le pego con un martillo aquí de aquí, ¿y en qué tiempo llega usted a sentir el golpe que yo voy a dar a este lado de la varilla? Instantáneo, ¿no? La onda es rapidísima y esa es una característica. Las ondas que viajan más rápido viajan con una amplitud muy pequeña, no se ve. Yo no veo cómo se deforma la varilla, pero si tuviéramos aquí un resorte, le pego, veo cómo se va comprimiendo y luego cómo se va extendiendo, comprimiendo, extendiendo hasta que llega allá y va más lento. Entonces, esta es una regla para el movimiento cuando nosotros lo analizamos en el suelo de una ciudad. Las ondas, entre más rápidas son, menos amplitud. Las ondas, entre más lentas son, mayor amplitud. Por eso, si ustedes revisan los manuales de construcción, nos dicen, oye, pues revisa la velocidad de onda de corte. ¿Por qué de corte? Porque la onda de corte, acoplada con la onda P, generan ondas superficiales, una de ellas. Y la otra, entre más corta, pues entonces, mayor la amplitud, la velocidad es más chica. Esa es la razón de buscar ese tipo de ondas. ¿Sí queda claro mi comentario por ahí? Bien, seguimos entonces. Bueno, el último que no se los comenté es la respuesta instrumental. Y este es importantísimo. Ahí les doy otro ejemplo. Tenemos una pera de box aquí, imagínense. Y yo le pego. Y entonces, si yo no calculo en qué momento regreso a la pera, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a estar tirando golpes a lo loco y nunca le voy a dar a la pera. Ahora, imagínense que yo no tengo la posibilidad de dominar en qué velocidad voy a dar los golpes a la pera. Entonces, lo que tengo que hacer es que la pera se acople para que pueda registrar el número de golpes que yo doy si yo quiero pegarle siempre a la pera, pero eso no va a pasar, ¿verdad? Es decir, este péndulo que simboliza mi registrador sísmico tiene la capacidad solamente de registrar cierto tipo de frecuencias, muy altas, medias o muy lentas. Si yo tengo un registrador para altas frecuencias en un lugar de suelo blando, donde las ondas son muy lentas, probablemente no registre lo mismo. O al revés, si tengo un registrador para altas frecuencias y tengo las ondas mucho más lentas,
nunca se va a alcanzar a registrar lo que yo quiero registrar. Por eso cuando ocupamos un equipo, y todos nosotros estamos aquí presentes hablando de laboratorios, sabemos que las frecuencias tienen que ser ad hoc a lo que quiero medir. Entonces, llega un vendedor de equipo y te dice, oye, yo tengo un equipo que te va a servir, ponlo en tu edificio, y lo pones, y tu equipo era de banda ancha. Te dicen, la frecuencia que va a ocupar tu equipo, tu edificio, tiene 5 pisos. ¿Cuál es la frecuencia asociada el periodo asociado a un edificio de 5 pisos? ¿Cuál sería el periodo? Acuérdense la regla de Mario Ordaz. Por cada nivel, 0.1. Entonces, ¿cuál sería? 0.5. Y si yo compro un edificio de banda ancha, pues estoy sobradísimo. Un equipo de eso me cuesta $500,000 de pesos. Entonces yo puedo comprar un equipo más pequeñito y censar solamente ese edificio. Cuando se hizo la zonificación sísmica de la Ciudad de México, Javier Lermo, que fue quien tomó los datos de campo, ocupó un registrador que tenía un máximo de periodo de 2 segundos. Por lo tanto, ¿cuál es el periodo máximo que voy a encontrar en la Ciudad de México con ese equipo? Pues 2 segundos. Pero resulta que al haber equipos con más ancho de banda, se dieron cuenta que hay lugares donde podría, y hay duda, haber hasta 4 segundos de periodo. Eso es muy peligroso interpretar. O sea, no puedes llegar con un equipo y decir, como este equipo ya es un registrador profesional, se calibra, si no checas los anchos de banda con lo que estás hablando, estás registrando mal. Y entonces, de nada sirve que hubieras puesto equipo tan caro. Eso es lo que nos genera, eso es lo que vamos a ver, señor. Es más, yo puedo tener 2 equipos en el mismo lugar, de diferente fabricante, y no voy a ver el mismo registro. Tengo que filtrar esa parte de la señal. Bien, no sé si hubiera algún comentario hasta acá, ¿vamos bien? Me estoy apurando aquí también. Bueno, ahora sí. Vamos a ver un caso de aquí, de la ciudad de Puebla. Hay algo bien curioso. Cuando se hizo la primera zonificación sísmica para la ciudad de Puebla, fue todo un logro, ¿no? Tener un mapa de esos periodos, pero a alguien se le ocurrió hacer un segundo estudio, y hay un tercer estudio, un cuarto estudio, un quinto estudio, y ninguno se parecía. Peor aún, se contraponían. ¿Han escuchado eso antes, verdad? Es más, había lugares donde las diferencias eran hasta del 800% de un valor a otro. Y cuando empezamos a revisar, a alguien se le ocurrió, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitar a la UNAM, invitar a la UPAEP, invitar a la UAM. Se me dijo, pues todos nosotros hemos trabajado, vamos a hacerlo juntos a ver. Créanme que había diferencias, primero, desde la selección del equipo, segundo, desde el procesamiento del equipo, y hasta el lugar donde tienes que poner el equipo. Y hay cosas tan importantes como que si lo pongo arriba del drenaje me va a dar otra cosa, lo cual es tan evidente que se llegó a pasar en muchos momentos. Ahorita les voy a comentar el caso de los túneles, es otro caso interesante aquí que hemos estado viendo. Bueno, ¿qué hicimos entonces para esto último? Se ocupó primero en estudios previos, se ocupó vibración ambiental, es decir, yo llego con mi equipo y me pongo a grabar lo que está ocurriendo, tratando de grabar las ondas de radio con las superficiales. Pero no hay nada que pueda sustituir al movimiento real la cantidad de energía que se requiere cuando hay un evento sísmico. Por lo tanto, acudimos al Instituto de Ingeniería de la UNAM y nos dio, junto con 4 estaciones que tiene 8 la UNAM, 6 la UAP y 2 la UPAEP, ocupamos un registro sísmico de un evento, no me acuerdo, esta no aparece, bueno, ahorita seguramente lo vamos a ver, pero con una característica que viene perfectamente alineado del sur, de la costa del Pacífico, hacia el centro del país, particularmente hacia Puebla. Ahí podemos ver la distribución de estaciones que tenemos, estaciones de registro sísmico, de diferentes características, pero todas cumplían con lo que requeríamos. La instrumentación sísmica es un poquito más densa, pero a veces hay que moverla, a 10 otros de ellos han fallado, y por lo tanto, llegamos solamente a este número de estaciones, 16. Bueno, ahí están los registros de ese evento en particular. Vean, por favor, empezamos a checar, vamos a sacar un poquito más para. Vean, por favor. Empezamos a observar que para empezar, estos son los componentes verticales, perdón, norte-sur. Vean, tenemos aquí un registro chiquito, ¿se alcanza a ver? Y aquí tenemos uno que prácticamente no se ve.
aplicamos este que es mucho más amplio. Y evidentemente lo que me está diciendo, cuando hablábamos de las partes que componen un registro sísmico, si todos vienen con el mismo efecto de fuente, todos vienen con el mismo efecto de trayecto, ¿cuál es la diferencia que me está denotando esto? Pues el sitio, evidentemente. Entonces, vean por favor cómo esto ya me está dando una implicación de cuáles son las características del movimiento del suelo. Entonces empezamos a ver, aquí está la latitud, la longitud, la altitud, el tipo de suelo, ¿sí?, la localización y bueno, la distancia que está acá. Aquí hay unos ejemplos de algunos estudios previos. Bueno, todos estos se procesaron, esto lo dejamos, esto es más gráfico, es un programa que está disponible en la red, es el DECTRA, lo hicieron en la UNAM, es muy sencillo para procesar señales sísmicas, pero no está tan automatizado. Esto lo que hacíamos es tomar los tres componentes del sismo filtrado y luego aplicábamos esta técnica, la técnica de Nakamura, o conocida como de cocientes espectrales H3. Esto lo que me va a decir es cuál es el punto donde tengo el periodo dominante. Me va a dar un pico donde me va a decir que ese es el número de veces en el cual la energía replica con más fuerza o con más intensidad lo que yo estoy buscando. Y eso es lo que nos da como resultado. Ahorita lo vamos a ver en un mapa, pero vean por favor. Resulta que tenemos varias estaciones. Vean por favor esta. Y está prácticamente en 1. Cuando el cociente espectral me da en la línea de 1, significa que prácticamente son iguales el componente horizontal con el vertical, energéticamente hablando. Por lo tanto, se supone que no hay un fenómeno de amplificación en el suelo por contribución del mismo suelo. Pero vean acá por favor, aquí me dice 1, aquí hay un fenómeno que me dice que está arribita de 1 en frecuencia, aquí también me dice, pero además hay otro pico acá. Ahora vamos a ver este, quiero que vean este de aquí. ¿Cuántos picos tiene? Resulta que esta es una estación cercana al Hospital San Alejandro. ¿Quiénes son de aquí de Puebla? Levanten la mano. ¿Ubican dónde está la estación? ¿Dónde está San Alejandro? Un hospital ahorita muy controvertido, ¿no? No voy a tocar el tema para que salgamos temprano. Y vean por favor, bueno, resulta que parte de estas lecturas de lo que estamos viendo es el movimiento del suelo con implicaciones muy fuertes, porque además, ahorita lo comento con más detalle, características del suelo muy interesantes en esa zona, pero también estoy viendo algunos modos de vibrar del edificio, y sé que a veces se nos va cuando estamos haciendo las zonificaciones sísmicas. Un edificio recibe la aceleración del terreno y se empieza a mover, pero el terreno va a detener su movimiento. ¿Y qué va a pasar con el edificio? Va a seguir vibrando, y luego el edificio va a excitar al suelo, le va a regresar al suelo su propio periodo. Es lo que estamos viendo acá, justamente que hay una implicación importante entre el edificio, que es muy grande, con el suelo y sus entornos. Bien, aquí hay otra, esta que también nos da prácticamente 1. Esta la descartamos no porque esté mal, sino porque esta es una estación de pozo. Está a 25 metros de profundidad en el centro de convenciones de la ciudad de Puebla. Y si estamos hablando de ondas superficiales, no leo ondas superficiales estando en el pozo, o muy poco desarrolladas. Bien, otra cosa que hicimos, ahí se anotaron simplemente los periodos que nos daban. Y otra cosa fue que no es un caso que aplique como tal la duración. Un sismo nunca, cuando ustedes ven los registros que lanza el Servicio Sismológico Nacional, nunca nos dice que la duración sea un parámetro del sismo. No lo reporta, no dice la duración del sismo. La duración es un parámetro del lugar donde estamos. En un suelo blando dura más, en un suelo rígido o en un lugar rígido dura menos. Así de sencillo. Y lo veíamos en la gráfica que tenemos aquí atrás, cómo son más largos los registros en lugares que son más blandos que en lugares que son firmes. Bueno, esta me la voy a meter ahorita. Por acá. Y entonces lo que hacemos fue determinar cuál era la duración efectiva, pero además hay otro punto. Es un poquito más complicado. Las ondas no viajan como la onda 1, 2, 3, 4, sino las ondas superficiales, las de Rayleigh y las de Lowe, que son las más lentas para llegar a un lugar, tienen diferentes frecuencias, y dependiendo de la frecuencia es la que puede generar amplitud o resonancia. Las ondas que se amplifican 500 veces en la Ciudad de México
andan en el orden de 2.25 a 3.75 segundos. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cuáles son las que me producen mayor duración en un registro para la ciudad de Puebla. Y nosotros notamos que entre 1.5 y 2.5 es donde se genera mayor duración de los registros sísmicos. Entonces tenemos que buscar la causa, en esa parte estamos. Por esta razón, se hacen estas curvas que son precisamente para determinar la velocidad, un análisis FK que no solo me dice cuál es la velocidad que se está presentando en cada caso de cada una, sino también me dice la dirección. ¿Por qué? Porque eso también puede tener la implicación de que la dirección pueda venir con un rebote debido a la corteza de la Tierra. Estos también son planos de velocidad. Vamos a comentar algo más antes de llegar a ese punto, nada más brevemente. En esta parte, la zona de San Alejandro está por acá, la China Poblana, Hospital de Ortopedia, toda esta zona tiene indicios de haber existido un lago que, bueno, antes de la ocupación de las culturas prehispánicas ya existía y que después dejó de existir, incluso antes de la llegada de esas culturas. Y algo interesante es que por aquí tenemos un cono cinerítico, o llamado de otra forma, un volcán chiquito, ya extinto. El Cerro de la Paz, lo van a ver ustedes, pregunten cuando estén yendo ya ratito hacia la ciudad de Puebla. El Cerro de la Paz es un volcán extinto. De hecho, se puede ver toda la rezaga de material volcánico, todo rojo. Se ve en el corte, ¿no? Recuerden, toda esa rezaga roja es porque tiene mucho hierro y por lo tanto al oxidarse se ve rojizo. Entonces, tenemos un fenómeno en chiquito de lo que pasó en la Ciudad de México, que se lanzaba mucha ceniza volcánica hacia la zona del lago y se generaron arcillas expansivas. En esta zona está detectado que justamente tenemos ese mismo fenómeno. Por lo tanto, estamos viendo cosas de ese tamaño. Bien. Ya finalmente, para terminar, llegamos a este mapa que no pretende, ojo, no pretende ser la microzonificación sísmica porque no se puede hacer con un solo evento. Lo que señala es más o menos cómo se comportó el suelo con un evento sísmico con características conocidas, y entonces clasificamos el movimiento como blando, firme o intermedio para ese evento sísmico. Para lograr proponer una microzonificación con eventos sísmicos necesitaríamos replicar esto cuando menos con otros 4 sismos de diferente azimut. En este solo tenemos uno. Pero ¿qué pasaría si yo lo mando de la zona de Veracruz o lo mando de la zona de Colima? Eso cambia. La estructura interna de la Tierra genera refracción y reflexión de ondas que de otro modo no llegarían tan rápido o no de la misma forma. Y por lo tanto fue lo que clasificamos. Ahora, otra cosa muy importante. Si ustedes ven, estas son las zonas donde pasan 2 ríos. Eso en algún momento en las zonificaciones para la ciudad de Puebla se ha propuesto así. Eso no es lo correcto. Cuando nosotros tenemos el comportamiento de un río va a tender a ir en línea recta buscando la energía mínima de desgaste. ¿Están de acuerdo? Pero se encuentra una piedrita y se mueve, se encuentra suelo grande y se mueve, se encuentra un vano, se mueve. Es decir, va buscando el escape más rápido. Esto quiere decir que con los siglos, probablemente estos ríos no hayan pasado por aquí, a lo mejor venían en una configuración por acá. Recuerden los meandros, es decir, una línea recta, tiene una curva y luego llega otra vez a la línea recta y se sigue. En algún momento esta curva se va a perder y el río va a tomar el mismo cauce. Es decir, que nada me dice que aquí hay un meandro en una zona donde el río venía así y se vino para acá y luego simplemente terminó por cruzar acá. Entonces hay que revisar estas zonas con más cuidado, siempre alrededor de los ríos. Y lo que se ha hecho es que para la microzonificación actual se ha propuesto que sean 500 metros los que están alrededor del cauce de ese río. Es una decisión arbitraria, pero lamentablemente tampoco hay mucha información. Entonces, como conclusión podríamos platicar de esto. Bueno, primero, el movimiento se compone en 4 partes. La más importante y cuantitativamente es la contribución del suelo. No se puede clasificar, como decíamos, desde el punto de vista dinámico a partir de un solo sismo, y existe un poco de información para clasificar el suelo de la ciudad de Puebla. Aquí la implicación que no coloqué y que sería una invitación para todos los que nos dedicamos a trabajar con equipo es lleguemos a acuerdos con las grandes empresas. Nosotros es muy útil la información que nos genera este tipo de información. Si llegara a temblar ahorita, lo primero que hace uno es empezar a lanzar a medio mundo a revisar edificios. Eso está mal.
Si yo sé que mi edificio se diseñó con una aceleración determinada y yo tengo un equipo de medición cerca, yo puedo comparar cuál es la aceleración de diseño contra la aceleración que se presentó. Así de sencillo. Y entonces, eso me evita estar moviendo gente, sacando gente. Son parámetros que cuestan mucho. ¿Cuánto cuesta sacar nada más capacitar a una persona para que nos esté revisando el edificio cada vez que tenemos un daño? O parar líneas de producción, que tienen además un impacto económico. Entonces, aquí lo ideal es que entre varias empresas o empresas muy grandes, tenemos aquí el clúster de automotriz, colocar estaciones de registro sísmico que se puedan aplicar, emplear para diferentes fines y también nos impacta mucho en el costo de las primas de seguro. Eso sería interesante realizar. Pero bueno, no me quise alargar mucho, fui abreviando un poquito para no salirnos del programa. Espero que con toda la prisa todos los comentarios sean de utilidad.